siempre pues es un beneficio para mí poder darles estas formaciones, porque yo me formo al mismo tiempo, ¿no? Porque ese es un camino que caminamos juntos, un camino en Dios, que somos iglesia y como recientemente me leí la encíclica Fratelli Tutti, es hermosa, se la recomiendo a quien la pueda leer. Decía que la vida no se vive en soledad, sino que los sueños se construyen juntos, en comunidad. Entonces, ¿Cómo, pues qué bonito poder compartir entre todos la doctrina y las enseñanzas de nuestra iglesia que tiene tantas riquezas, ¿no? cómo se llama? ¿Qué? Esta charla se llama No, 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 la, la sac- Dime. el libro que acabas de decir que leíste. Ah, se llama Fratelli Tutti, la encíclica de su santidad el Papa Francisco. Esta Mm. charla se llama em, La Sagrada Eucaristía es la llave del corazón de Jesús. La Sagrada Eucaristía en sí es el misterio más grande que tenemos en la iglesia. Y pues yo escogí algunas pequeñas cosas para hablarles, pero obviamente pues como muchos temas que hemos hablado aquí, pues es un tema inagotable, que nunca podríamos terminar de hablar de él. Es un tema muy grande y que podemos abarcarlo de muchas maneras y desde muchas perspectivas, pero cuando yo hago estas formaciones, a mí me gusta siempre escoger una perspectiva o un punto de vista para partir desde ahí con el misterio que vamos a analizar. Entonces, pues no es coincidencia que la fiesta del Corpus Christi sea en el mes del Sagrado Corazón, porque es que juntos misterios están muy relacionados. Pues es más, de hecho, la Eucaristía es el Sagrado Corazón de Jesús, literal. Y si ustedes ven, por ejemplo, las historias de los milagros eucarísticos, en los que la Sagrada Hostia se ha convertido en carne, como por ejemplo el anciano, Bolsena, bueno, muchas partes donde ha habido milagros eucarísticos, siempre que se analiza esa carne, la carne que es la Eucaristía es carne del miocardio, o sea, es tejidos del miocardio, o sea, del corazón de Jesús. Entonces, literalmente, la Eucaristía es el corazón de Jesús. Pero yo me refiero, cuando digo la Eucaristía es la llave del corazón de Jesús, me refiero a nuestra disposición y a la apertura que podemos tener a ella, ¿no? Porque es como una herramienta, pero si no la uso, pues no me va a dar nada. Es como si yo tengo que clavar una puntilla en la pared y tengo un martillo, pero pues no decido no usar el martillo, pues no voy a hacer nada, sencillamente, ¿sí? Entonces la Eucaristía sí es una bendición muy grande, pero su acción depende de la unión que tengamos hacia esa unión, hacia ese misterio, ¿no? La disposición de apertura que tengamos hacia ese misterio. Entonces, mm, necesitamos nosotros tres elementos para alcanzar la salvación, digámoslo así. Necesitamos la virtud de la humildad. Esa virtud de la humildad debe estar con una actitud de agradecimiento a Dios constante. Y esa virtud de humildad con la actitud de agradecimiento, debo vivirlas con una disposición de abandono en Dios. ¿Qué quiere decir abandono en Dios? Cuando yo logro alcanzar ese estado en el que todo lo espero de Dios y mi prioridad es amar y servir a Dios y conocerlo, amar, conocerlo y obedecerlo, ¿no? O sea, la persona que se logra abandonar en Dios es el que logra alcanzar el fin último de la vida. ¿Mm? Es el que logra comprender ese fin de la vida. Y esas tres cosas, esa virtud de la humildad con una actitud de agradecimiento y una disposición de abandono, Dios me promete o nos promete el cielo cuando iniciamos la vida cristiana, pero se lo otorga solamente a los que perseveran, dice San Bernardo, ¿no? ¿Y cómo perseveramos? Pues la Eucaristía es esa fuerza, es ese pan de los ángeles que nos ayuda a perseverar y a este caminar en la fe. La Sagrada Eucaristía, por eso es el fundamento, por eso llaman a la misa, culmen de la vida cristiana, a la Eucaristía, porque es lo más importante que tenemos nosotros. ¿Y qué es la perseverancia? Monseñor Munilla, José Ignacio Munilla, la define como la debilidad en compañía. O sea, la perseverancia no necesariamente quiere decir que usted va a comenzar a caminar perfectamente. Perseverancia quiere decir que yo, a pesar de mis debilidades, me mantenga fiel en el camino de Dios. O sea, que las cosas de la vida, la debilidad, el miedo, nuestras propias inseguridades y bueno, nuestros defectos en general, que no sean una razón para alejarnos de Dios, sino que por el contrario, que sepamos que eso es una herramienta que nos acerca más a Dios.
Sí, lo vivimos como una herida en combate, ¿no? Me refiero. O sea, nosotros podemos sacarle provecho a nuestras debilidades y a las circunstancias difíciles de nuestra vida cuando nos hemos abandonado en Dios, ¿sí? Entonces, un alma abandonada en Dios, que es eucarística, a pesar pues, de que caiga, se vuelve a levantar y esas caídas en el tribunal de Dios cuentan como heridas en combate, ¿sí? Porque nosotros no podemos vivir con miedo al error. No podemos vivir con miedo al error. ¿Y qué es miedo al error? Porque el que tiene miedo al error no hace nada. El miedo es, por eso dicen que la pereza es la madre de todos los vicios. Porque el miedo, pues, es uno de ellos, es uno de esos vicios, que es con la pereza. La pereza nos lleva al miedo también y viceversa. Entonces, muchas veces decimos que no hacemos cosas de Dios o apostolados o cosas por miedo a que de pronto piensen de nosotros o por miedo, digamos, por ejemplo, no, es que yo no voy a predicar porque tengo miedo de que me escuchen o que yo no sé hablar en público o que yo no sé hacer esto, no. Digamos que el miedo siempre nos paraliza, pero tenemos que evitarlo a toda costa, ¿no? San Alfonso nos explica que hay tres grandes expresiones del amor de Dios, tres grandes expresiones del corazón de Jesús, porque sabemos que el corazón de Jesús místicamente es el amor de Dios, ¿no? Entonces, hay tres expresiones del amor de Dios. Su nacimiento pobre en un pesebre, su muerte en la cruz y su permanencia, su presencia y permanencia en la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Entonces, bueno, esas son, digamos, tres pruebas de que Dios nos ama, ¿no? Por eso es que les he dicho en otras formaciones que como tal Dios no castiga, sino que Dios, como dice la palabra, como dice Jesús, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que sean salvos y a que se salven. ¿Sí? Jesucristo dio su vida por nosotros, habiendo podido bastar una gota de su sangre por salvarnos, la dio toda, porque su intención es que todos nos salvemos. Entonces, por eso digo que Dios no castiga, pero en un sentido de una retaliación, ¿sí? O sea, Dios no toma venganza de nosotros, y eso lo dice San Alfonso también. En su libro Práctica del Amor a Jesucristo, él explica eso. Él dice que Dios no se va a poner a castigar a las personas, que lo que pasa es que nosotros, cuando nos separamos de Dios, pues estamos viviendo en la muerte. Y y si el día del final de nuestra vida nos coge fuera de la luz, pues ahí nos quedamos por siempre, pero no porque Dios sea malo y nos quiera castigar, sino que porque es lo que hemos elegido, ¿no? Entonces, precisamente para nosotros apartarnos de esa oscuridad, tenemos la Eucaristía, que es la luz, ¿no? Ustedes saben que cuando un cuarto es más oscuro, entre más oscuro sea un cuarto o más grande, usted necesita un bombillo más potente, ¿sí? No es lo mismo un bombillo para un cuarto de 3 por 3 metros cuadrados a un bombillo para una bodega de 30 por 30 metros cuadrados, ¿no? Una bodega gigantesca de 30 por 30 metros necesitará unas luces especiales muy potentes que la alumbren. Y pues nosotros en este momento, en este mundo, pues estamos viviendo en la oscuridad, ¿no? También yo les he dicho que pues yo no soy del pensamiento de que esta época es peor que otras. Eso es antropocentrismo. Yo creo que el ser humano ha sido siempre igual. Si ustedes ven, la humanidad comienza con un hermano matando al otro, con Caín matando a Abel, ¿no? Entonces, pues yo no soy ustedes saben que yo no soy de esa posición de que estamos viviendo en tiempos peores que antes. El ser humano siempre ha tenido sus potencias del alma mal, disminuidas, porque es lo normal que hemos tenido en esta caída a este mundo. Nuestra memoria, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, pues están debilitadas por la caída. Pero precisamente la redención que Jesucristo trajo al mundo, dime, la redención que Jesucristo trajo al mundo nos ayuda a salir y a dar un paso adelante de eso, ¿no? San Bernardino explicaba que los seres humanos siempre cuando vamos a morirnos, le dejamos un recuerdo o una palabra bonita a nuestros seres queridos. Nos gusta eso. Entonces él decía que lo más bonito que nos dejó Jesús fue la Eucaristía. Janet, ¿querías decir algo? Sí, no, pero tranquilo, ahorita lo último, si quieres, hablamos de eso, para no interrumpir. Bueno, igual, pues aquí yo estoy con la vista en la pantalla. Entonces, si alguna quiere levantar la manito para aportar algo o preguntar algo, pues con mucho gusto.
Ah, Bueno, bueno. entonces, listo, sí, sí, señora. Entonces, el Concilio de Trento decía que en la Eucaristía Jesús nos dejó todas las riquezas que tenía reservadas para nosotros. Qué bonito, ¿no? Y pues el pasaje bíblico que habla sobre la Eucaristía, bueno, hay muchos, pero el principal es Juan 6. Dice cosas muy bonitas. Dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Em, Dice Jesús también, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien comulga vive en mí y yo vivo en él y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, por eso Santo Tomás decía que la Eucaristía es el sacramento del amor por excelencia, porque es donde nos unimos plenamente a Jesucristo. Y como ya dijimos, no le bastó nacer y vivir pobre y morir en la cruz, sino que quiso quedarse siempre con nosotros. San Lorenzo decía que cuando comulgamos, el corazón de Jesús y el nuestro se vuelve un solo corazón, porque a la medida que vamos comulgando, nuestra sangre se va cristificando y nos vamos volviendo instrumentos eucarísticos de Dios. Y eso pues es un gran honor. San Juan Bautista de la Salle decía que no hay honor más grande en este mundo que recibir la Eucaristía, que eso es un honor más grande que tener todas las riquezas o ser el rey del país más grande o la persona más importante. Ese es el beneficio más grande, lo más bonito que tenemos en el mundo es eso. Una vez un santo le preguntaba a un ángel que si pudiera envidiar algo al ser humano, ¿en qué le envidiaría? Y el ángel decía que lo único era poder recibir la comunión. El ángel no puede recibir la comunión. Si bien ellos son ángeles y son perfectos en muchas cosas, no totalmente, porque el único totalmente perfecto es Dios, pero el ángel es una criatura muy superior a nosotros y todo, él no puede recibir la comunión porque él no tiene un cuerpo físico, ¿no? Y la Eucaristía, pues, es una realidad física, es una realidad tangible. Entonces, para comulgar se necesitan dos condiciones principales. Estar en estado de gracia, que ya creo que ya la sabíamos, pero hay otra, que es igual de importante, que es tener un deseo de amor y de progresar en él. O sea, tener un deseo de amor y de vivir el amor de Dios y de avanzar en él. Porque el ser humano siempre está avanzando. O estamos avanzando a volvernos más cristianos, o estamos avanzando a volvernos más hijos del diablo, ¿no? O más hijos del mundo. San José María decía, prefiero que el mundo me juzgue por seguir a Dios y no que Dios me juzgue por servir al mundo. Entonces el ser humano tiene solamente esos dos caminos y en alguno de ellos estamos nosotros, ¿cierto? Entonces para comulgar tenemos que estar obviamente en el camino de Dios porque no podemos pretender comulgar y al mismo tiempo ser enemigo de Dios, ¿sí? Mm, El Concilio de Trento también decía que la Eucaristía nos libra de muchos pecados. Quien dice esas condiciones es San Francisco de Sales. Recuerden que yo aquí nada, aquí no vengo, Francisco no viene a decir cosas que Francisco piensa, sino que Francisco ha leído algo de algún texto y se los dice, ¿no? Entonces de pronto si les digo algo y se me olvida citar, pero digamos que esto es doctrina de la iglesia y es enseñanza oficial de la iglesia, como dice el lema de la comunidad, ¿no? Todo con Dios en la iglesia católica, ¿no? Porque precisamente eso es lo más importante, ¿no? Para estar unidos a Dios y que la Eucaristía tenga ese efecto, pues tenemos que ser soldados en la Iglesia Católica, ahora y por siempre, ¿no? Es muy importante eso para adentrarnos en este misterio. Por eso San Juan Bosco explica que la fe tiene tres pilares, la Virgen Santísima, la Eucaristía y el Santo Padre. Si no estamos unidos a esos tres pilares, pues no está el Espíritu en nosotros. Eh, San Alfonso María de Ligorio dice que la Eucaristía también sirve para aumentar nuestro amor a Dios. San Juan Crisóstomo decía que él veía la Eucaristía como una hoguera del amor de Dios que inflama a los que se acercan y los convierte en un león que aleja a los malvados. ¿Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento no era como hoy día? Que hoy día hay muchas personas que pueden estar cerca de Dios,
Vemos que la iglesia tiene dones, tiene carismas. Antiguamente no era así. Digamos que Dios escogía un solo profeta y ya. Y ese era el que hablaba con Dios y ya. Hoy día hay muchos profetas y nosotros podemos serlo también. Dios nos invita a ser profetas de la misericordia. ¿Qué quiere decir un profeta de la misericordia? Un profeta de la misericordia, el profeta no es el que adivina cosas, sino que el profeta es el que anuncia el amor de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué va a anunciar? El amor de Dios. ¿Y cómo va a conocer el amor de Dios? Pues estando en la presencia de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es la forma más perfecta en esta vida de estar en la presencia de Dios? Mediante la comunión en la Sagrada Misa y mediante la adoración eucarística. Esa es la forma más perfecta. Y muchos santos, como San Juan Crisóstomo, decía que cuando veía, y muchos otros santos que tenían experiencias místicas con la Eucaristía, decían que cuando la gente hacía adoración al Santísimo con una fe verdadera, salían de ahí con la cara iluminada y esa luz espantaba a todos los demonios que tenía alrededor, ¿no? Asimismo como Moisés. Cuando Moisés subía al monte a adorar al Señor y a verse cara a cara con Dios, su rostro se iluminaba y se llenaba de luz. Asimismo, nosotros también, decía este santo, tenemos nuestro rostro iluminado cuando hacemos adoración eucarística y con esa luz espantamos los demonios de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra casa, de nosotros mismos, ¿sí? Decía San Alfonso María de Ligorio que el tiempo que pasamos en la Eucaristía es el tiempo más valioso. O sea que no hay nada que usted pueda hacer en esta vida que sea mejor que adorar a Jesús de Eucaristía. Nada, 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 nada. Pero ¿qué pasa? En vez de ir a adorar a Jesús en el templo, nos hemos creado otros dioses, dioses que vienen de nuestra propia vanidad, de nuestro propio amor propio, y los adoramos a ellos y estamos muy ocupados adorando a esos dioses y no adoramos a Dios, ¿no? Entonces la invitación es pasar, porque ustedes saben, ¿no? Lo que hablábamos ahorita antes, ¿no? Estamos o nos estamos cristificando o demonizando. Asimismo, o estamos en el templo de Dios adorando a Dios, o estamos en el templo de nuestro amor propio adorándonos a nosotros mismos. Entonces es importante salir de nosotros mismos para entrar a la adoración eucarística. Si entramos a la adoración eucarística, es una gracia tan grande porque estamos cara a cara con Dios, ¿sí? Entonces es una gracia muy, muy grande y como les digo, pasa como Moisés. Y no solamente lo dice San Juan Crisóstomo, sino muchos santos, Santa Catalina y bueno, santos que veían la Eucaristía místicamente, Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís, por ejemplo, ella vivió en la época de las cruzadas y una vez las iban a matar a todas las monjas, unos musulmanes. Entonces Santa Clara de Asís fue la custodia y se las mostró a los musulmanes y ellos salieron asustados corriendo. No se sabe qué verían ahí, pero la fe de Santa Clara salvó al monasterio y a las monjas, ¿sí? Asimismo, nuestra fe está llamada a salvar a muchas personas. Si cristificamos nuestra sangre por medio de la sangre de Jesús en la recepción y adoración de la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Entonces, eso es muy bonito, muy valioso, muy importante, poder cristificarnos mediante la Sagrada Eucaristía. Entonces, así, ese es el camino para ser profetas de la misericordia. Entonces ya lo entendieron, ya lo entendimos mejor, ¿no? Profeta el que anuncia. Pero yo a quién voy a anunciar? ¿A mí mismo? Pues no. Yo voy a anunciar a Dios. ¿Y cómo anuncio lo que Dios quiere decir a los demás? Mediante la Eucaristía, mediante la adoración y recepción de la Eucaristía. Entonces yo soy profeta cuando estoy con Dios. Estoy con Dios en la Eucaristía y luego salgo a anunciarla y por eso es profeta de la misericordia. Porque la misericordia viene del cardio, ¿no? Misericordia, cardio, viene del corazón. La misericordia es el amor mismo. Entonces, somos profetas de la misericordia cuando somos juiciosos y disciplinados en la recepción y la adoración de la Eucaristía y cuando eso que recibimos lo damos a los demás, pero no necesariamente con palabras. Las palabras es lo último.
con la última cosa con la que anunciamos a Dios. Nosotros tenemos que anunciar a Dios con el amor que tenemos en nuestro interior, saliendo de nosotros mismos, de nuestras propias inseguridades, miedos, frustraciones, ansiedades, ¿sí? Cuando salimos de nosotros mismos y adquirimos un corazón de servicio, un corazón que aprovecha las cosas, las oportunidades que Dios le da, ¿no? Eh, esta mañana hablábamos con Janecita de Santa Isabel de Hungría. Yo le contaba la historia de Santa Isabel de Hungría, de cómo ella era una santa reina, que a ella, a la familia de su esposo, el rey, la molestaba mucho porque ella hacía mucha caridad. Ella, por ejemplo, tenía hospitales y, y allí ella misma atendía a los enfermos. Ella misma, siendo una reina, curaba a los que tenían lepra y enfermedades, les vendaba las llagas, les daba la comidita, de rodillas, a veces se arrodillaba cuando la gente estaba en la cama y les daba la comida a ella misma. Entonces la familia del esposo no la quería, ¿no? Y pues digamos que nosotros también cuando estamos en los caminos de Dios, mucha gente no nos va a querer. No necesariamente porque seamos malos, sino porque nuestra vida es un recuerdo de lo que los demás deben hacer y muchos no quieren. Yo se los digo sin, y me disculpo si suena que estoy vanagloriando, pero yo me he ganado el odio de mucha gente y yo digo, pero yo qué les he hecho. Y entonces luego digo, no, pero pues eso es gratis, la verdad, pues, o sea, si Jesús, nosotros tenemos que entender que nos vamos a ganar el odio y el rechazo de muchas personas si queremos hacer este camino, porque el discípulo no puede ser menos que el maestro. Entonces Santa Isabel de Hungría, siendo ella reina, cuando muere su esposo el rey, a ella la echan a patadas del castillo en la madrugada, junto con sus hijos y todo. Queda ella en la calle. Y ella lo que hace es ir al monasterio donde tenía unos sacerdotes amigos y en la mañana en la misa ella antes da gracias a Dios porque le dieron la oportunidad de humillarse. Entonces tenemos que empezar a salir de nosotros mismos, no preocuparnos tanto de cómo nos tratan, de cómo nos miran, no preocuparnos tanto de que si tenemos, si no tenemos. Tenemos que aprender a abandonarnos a Dios. Y eso nos ayuda a la Eucaristía. El abandono a Dios es como el niño pequeño que va tranquilo caminando de la mano del padre. No sé si ustedes lo sintieron cuando eran niños, yo sí, que uno a veces es niño y no conocía pues la ciudad y todo, pero uno iba cogido de la mano del papá o de la mamá y pues uno tranquilo, relajado, ¿no? Pues así es Dios. Así somos cuando empezamos a recibir la Eucaristía, dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Alcanzamos como esa intimidad con Jesús y es muy bonito realmente, porque cuando usted se abandona en Dios, adquiere la verdadera humildad. ¿Qué es abandonarse en Dios? Es que mi único objetivo en la vida es ser santo. Si mi único objetivo no es, ¿y quién es el santo? Pues el que va al cielo. Entonces, tengamos muy claro esto. Si mi objetivo en la vida no es la santidad, yo no voy a ir al cielo. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener como principal objetivo la santidad y esa santidad se obtiene mediante el abandono a Dios. Entonces, pues eso es un misterio. San Francisco de Sales en su libro La Filotea, él dice cuáles son las personas que tienen que recibir la comunión. Entonces él dice, primero, los fuertes para no debilitarse. Segundo, los débiles para fortalecerse. Tercero, los enfermos para ganar salud. Cuarto, los sanos para no enfermar. Quinto, las personas ocupadas porque les queda fácil hacerlo. Perdón, las personas poco ocupadas porque les queda fácil hacerlo. Y sexto, las personas ocupadas porque necesitan hacerlo. Una vez Santa Teresa de Calcuta recién estaba iniciando la comunidad, ellas tenían una hora de adoración. Entonces en el capítulo, nosotros, bueno, en una comunidad religiosa llamamos capítulo, se llama capítulo cuando se reúnen los hermanos o las hermanas, pues a hablar de los temas de la comunidad, eso se llama el capítulo. Capítulo general es cuando es una comunidad internacional y se reúnen pues hermanos de varios países y eso es el capítulo general. Capítulo, bueno, entonces la Madre Teresa de Calcuta celebró un capítulo de las hermanas y pues se decía, no, es que hay mucho trabajo, no sé qué, y pues estamos haciendo una hora de adoración.
Entonces algunas hermanas decían como que eso es como mucho, ¿no? Entonces, pues para la Madre Teresa, para ayudarles, entonces dijo, a partir de ahora vamos a hacer es 2 horas diarias de adoración. Y los frutos se vieron, ¿no? La comunidad de ella creció rápido y bueno, ya sabemos esa historia, una historia de éxito en todos los sentidos, de éxito tanto pastoral como espiritual, ¿no? Entonces, ¿por qué comulgamos? San Francisco de Sales nos explica por 4 razones. Para purificarme de mis pecados, primera. Segunda, para librarme de las imperfecciones. Tercero, para tener consuelo en mis tristezas. Y cuarto, para tener fortaleza en mis debilidades, ¿no? Entonces la Eucaristía es esa herramienta para yo salir de mí mismo, ¿sí? Para salir de mí mismo y abrir ese corazón de Jesús, ¿no? Por eso el título de esta charla, la Eucaristía es la llave del corazón de Jesús, pero no es una llave para yo abrir el corazón de Jesús, meterme ahí y cerrar rápido, no, no es así. Es al contrario, es yo abro la puerta del corazón de Jesús, pero para que otros entren, para hacer un esfuerzo para que la mayoría de personas entren, ¿sí? Es por eso que abrimos el corazón de Jesús con la llave de la Eucaristía. No la abro para llegar a abrir y ¡pum! Cerrar de una y entrar yo. No, eso no es el objetivo, ¿no? Entonces, pues es importante entender eso. Cuando nosotros comulgamos, nos constituimos soldados eucarísticos de Dios. Y por eso el profeta de la misericordia es eucarístico. Entonces, ¿usted cómo sabe que alguien es católico? O si usted quiere saber qué tan católico es usted, pues es sencillo. ¿Qué tanta sed tiene y deseo de recibir la comunión? ¿Qué tanto deseo tiene usted de adorar el Santísimo? Si la respuesta es poco, pues quiere decir que usted es poco católico. Así de sencillo. Por eso es importante cultivar ese deseo y ese amor a la Eucaristía, ¿no? Porque ser católico no es las devociones y la piedad popular. Y ojo, no, yo no digo que eso sea malo. Digamos que rezar el rosario es importante, es importantísimo. Hacer mis novenas, hacer prácticas, pero ¿qué pasa? Que mucha gente se refugia en las prácticas religiosas, pero su vida sigue igual de mal y creen que por hacer prácticas externas están caminando con Dios y no. Para yo caminar con Dios tengo que tener una intimidad con Él y eso solo se logra con la Eucaristía. La Eucaristía en sus dos formas, ¿no? O sea, recuerden que yo siempre que hable aquí de la Eucaristía, no me refiero a la misa, ni me refiero, obvio, la misa es importante, pero yo no me refiero a la misa, ni me refiero a la comunión. Cuando digo la Eucaristía, me estoy refiriendo a las dos cosas juntas, tanto a la adoración eucarística como a la recepción de la comunión. Ninguna de las dos solas basta. O sea, no basta solo recibir la Eucaristía, recibir la comunión es importante, pero digamos, si yo soy del que va a misa, apenas empieza y me voy apenas termina, pues no estoy haciendo mucho. Y lo mismo, si yo hago adoración eucarística, pero digo, no, es que yo, y pongo excusas para no recibir la comunión, no, es que no me siento muy preparado. Obviamente que no estoy hablando del pecado mortal, ¿no? Pero sí a veces hay personas que tienen excusas para no recibir la comunión, ya sea por miedo o porque se creen muy pecadores o porque están tristes. No, antes al contrario, la Eucaristía es la medicina que me ayuda a mí a eso, a ya no estar triste, a ya no sentirme solo, a salir de mi egoísmo, pues que de mi propio egoísmo es que surgen todas estas cosas, mis miedos, mis inseguridades, mis frustraciones, mi soledad, mi sensación de soledad. Como hemos hablado de eso también en otras formaciones, ¿no? El miedo a la soledad lleva al ser humano a hacer muchas cosas. Entonces todas esas cosas se queman en la Eucaristía, es como una hoguera que quema todas las cosas malas de nuestra vida. ¿Mm? Entonces, pues es muy importante eso, ¿no? Entonces, repito, si usted quiere saber qué tan católico es usted, piense cuánta sed tiene de la Eucaristía. No piense cuántos rosarios hace, ni cuántas novenas, ni cuántos libros, porque yo también puedo leer muchos libros espirituales, puedo hacer muchas cosas, pero, pero si yo no soy un alma eucarística, no soy católico, verdadero, no soy profeta,
Porque yo a quién voy a anunciar, o sea, si yo no hago adoración eucarística y no recibo la comunión, ¿a quién voy a profetizar? ¿Qué voy a profetizar yo? A mí mismo será, porque no, o sea, ¿de dónde voy a sacar lo que yo voy a llevar? ¿Sí? Precisamente el profeta de la misericordia es el que adora y el que comulga con frecuencia y lleva ese amor, esa misericordia a los demás. Esa es la esencia, y yo eso lo he hablado con el padre Félix. Esa es la esencia de ser profeta de la misericordia, el que anuncia el amor de Dios. Y perdón que pues lo repita tanto, pero es importante para que lo tengamos claro. Entonces, como ya dijimos, bueno, la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces, si yo no estoy caminando en esa voluntad, pues estoy caminando. Recuerden que solo existe dos caminos, ¿no? Como ya dijimos al principio. Y San Francisco de Asís decía, yo quiero ser un nuevo loco en este mundo. Porque si usted, por ejemplo, le dice a un amigo o a un conocido, es que yo quiero ser santo, se le va a reír y le va a decir que usted es un estúpido, un tonto. Porque claro, el mundo no entiende estas cosas. Pero nosotros sí tenemos que entenderlas porque nosotros somos hijos de Dios y se nos han sido reveladas. Y tenemos que darle a Dios infinitas gracias por poder tener la oportunidad de profundizar este misterio. Yo les decía ahorita a Constanza y a Necita, recién nos conectamos. Para mí, dar estas formaciones es lo máximo porque yo también aprendo, porque yo no soy un maestro ni nada, sino que yo soy un caminante con ustedes. Somos todos caminantes en este deseo de convertirnos en anunciadores de la misericordia de Dios, en profetas de la misericordia. ¿Sí? Por eso es bonito redescubrir eso que Dios nos ha dado. Si bien la comunidad es pequeñita y la comunidad pues ha estado bajo ataques y todo, lo importante no es la cantidad, sino lo importante es la calidad que podamos dar cada uno de nosotros desde nuestro corazón. Lo importante es lo que podamos amar cada uno de nosotros. Así en esta formación seamos poquiticos, no importa. Eso no importa. Importa es que nosotros podamos acercarnos un poco más y construir un poquito mejor nuestra vida espiritual. Eso es lo que deseamos, ¿no? Entonces, bueno, como ya dijimos, el ser santo debe ser nuestra prioridad, porque solamente los santos se salvan. Si esa no es mi prioridad, pues no me voy a ir al cielo, me voy a ir para otra parte, pero pues no para el cielo, ¿no? Entonces, pues qué alegría podernos saciar con este pan, porque en este pan está todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana. Todo esto que voy a decir a continuación es sacado de las enseñanzas de San Juan Bautista de la Salle. ¿Mm? Cuando tenemos el privilegio, eso es un privilegio, participar del banquete eucarístico, es el mayor honor que tenemos en esta vida. Y de eso recibimos muchas cosas bellas. Nos unimos íntimamente a Dios, nos fortalecemos interiormente, ¿sí? Como ya dijimos, ¿no? El que vive en mí, el que comulga vive en mí, yo vivo en él. Nos fortalece interiormente porque es como ese pan para la batalla. Cuando usted va a mandar cuando antiguamente las campañas militares mandaban los soldados a la guerra, los mandaban muy bien alimentados, ¿no? Entonces, pues es importante estar bien alimentados para esta batalla, que no es fácil y que nunca lo ha sido, ¿sí? O sea, como les decía también al inicio, no, yo no soy de creer que estos tiempos son más oscuros que los otros, no. Toda la vida han habido luchas, toda la vida ha habido cosas complicadas, toda la vida los santos vivieron cosas difíciles, los perseguían y los peores perseguidores siempre fueron dentro de la misma iglesia y dentro de la misma familia, ya sea familia carnal o familia espiritual, ¿no? Por ejemplo, Santa Clara de Asís, ¿quiénes eran los que la querían sacar del convento? Los hermanos. Y los hermanos de ella fueron a sacarla al convento, pero ella se agarró de una columna y Dios le dio una fuerza sobrenatural. El caso es que no la pudieron sacar de ahí. ¿Sí? Entonces, pues eso es la esencia. Es uno de los beneficios de la Eucaristía, esa unión íntima que alcanzamos con Dios cuando nos unimos a este misterio de la Eucaristía. Nos fortalece interiormente para soportar las cosas, soportar que nos traten mal, que nos humillen. Lo que les decía, Santa Isabel de Hungría se alegró porque la humillaron. Ella lo vio como una oportunidad. ¿Será que cuando a mí me insultan o en la casa eso yo lo veo como una oportunidad? Lo más seguro es que no. Y lo digo empezando pues desde mí, ¿no?
uno se siente mal, uno se deprime, porque uno está lleno de sí mismo y uno no está lleno de Dios. Esto es algo muy bonito que me gusta siempre recordar en todas las formaciones, porque tiene que ver con el tema sea cual sea que se hable. Nosotros tenemos tres enemigos de la salvación, el mundo, la carne y el demonio. San Luis María decía que los combatimos, entonces la sensualidad de la carne se combate con el amor al dolor. Eh, la avaricia del mundo se combate con el amor a la pobreza y la vanidad del mundo se combate con el amor a las humillaciones. Entonces, si la gente nos desprecia, nos trata mal, pues no tenemos que ponerle tanto color a eso. Como se dice vulgarmente, que llegar a un punto en el que a mí esas cosas me resbalen, que me miraron mal, que no me saludaron, que no me tuvieron en cuenta. Entonces, todas esas cosas pasan a segundo plano cuando yo me vuelvo humilde de verdad. Y eso me ayuda a la Eucaristía. ¿Mm? Y tenemos que hacerlo así, porque como les dije, como dice San Agustín, ¿no? Yo les hago esta advertencia para que ustedes sepan en lo que están metidos. Si quieren caminar con el Señor, prepárense para la prueba. Prepárense porque va a haber gente que les va a coger fastidio, que los va a tratar mal, gente que no los va a comprender. Entonces yo tengo que estar preparado para eso. ¿Y cómo me preparo? Con el pan de los ángeles, la Eucaristía, con la experiencia mística de la Eucaristía, ¿no? Entonces, ya hemos visto, la Eucaristía es el mayor honor, nos une íntimamente a Dios, nos fortalece interiormente. Con la Eucaristía entramos a la vida sobrenatural, ¿sí? ¿Qué es entrar en la vida sobrenatural? Es salir del materialismo, de los apegos de este mundo, porque como hemos hablado, el que está pegado a este mundo está pegado a la muerte. Por eso dice la palabra, donde está tu tesoro, está tu corazón. Porque en lo que yo deseo es donde están mis preocupaciones. Y si yo estoy lleno de sí mismo, por eso es que me pasan por eso es que tengo estos sentimientos que tengo, de ansiedad, de miedo, de frustración, porque yo estoy lleno del amor propio, ¿sí? Entonces, con la Eucaristía empezamos a salir de ese amor propio y empezamos a entrar al amor de Dios. Por eso es que la nueva era tiene ese discurso de la autoestima, ¿sí? De la autoestima, el pensamiento positivo, la realización personal. Entonces, vea, si a usted ese marido la está tratando mal, lo mejor es separarse porque es que usted vino acá a ser feliz, ¿sí? Si esa persona, si esa persona, si ese amigo, si ese conocido se volvió tóxico, eso es una palabra muy común hoy día ya que se ha vuelto muy común, familiares tóxicos, una novia tóxica, padres tóxicos, hijos tóxicos, ¿sí? Entonces todo tóxico, entonces lo mejor es como todo eso es tan tóxico, entonces yo me voy quedando solo, ¿no? Entonces la idea es no, la idea es que la Eucaristía me ayude a entrar a la vida sobrenatural del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la vida sobrenatural? La que es contraria a la natural. Lo digo en el buen sentido, ¿no? O sea, la que es contraria al mundo material, a ese materialismo en el que muchas veces estamos tan inmersos. Nos ayuda, es entrar en la vida sobrenatural, es poner los ojos en el cielo, poner los ojos en lo que importa, que es la salvación del alma. Lo demás es secundario. Vea, todo lo demás es secundario. A mí me gusta mucho un padre que se llama Arroyo Marín, él tiene muchas charlas muy bonitas, y él decía esto que suena muy extremo, lo que les voy a decir, no se me vayan a asustar con lo que les voy a decir, porque es muy extremo. Él decía, se enfermó, pues eso es cosa de risa. Decía, se le murió un familiar, eso es cosa de risa. Quedó en la ruina económica, eso es cosa de risa. Es cosa de risa porque lo único verdaderamente grave es perder el alma. Todo lo demás tiene solución, todo. Yo tengo que estar concentrado en lo importante para ser un profeta de la misericordia, para ser un heraldo del amor, que es lo mismo que ser profeta. Heraldo es el que anuncia, ¿no? Entonces, para ser un heraldo del amor, un profeta de la misericordia, tengo yo que entrar en la vida sobrenatural, ¿sí? También nos alivian las penas. Muchas veces uno está triste y mucha gente a veces dice, no, yo como estoy triste no comulgo, no. Yo lo he experimentado una vez que yo tenía una preocupación tan grande y recibí la comunión y me sentí que esa preocupación se iba. Y así es.
La comunión nos ayuda a aligerar la carga, nos ayuda a salir de la tristeza y de las penas. La comunión también es un medio para las virtudes, ¿no? Entonces nos ayuda a alcanzar todas las virtudes eh, que necesitamos para la santidad. San Juan Bautista de la Salle tiene una interpretación muy bonita del Padre Nuestro. Cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día, él dice que eso se refiere a la comunión, que no se refiere como tal a la providencia. Obviamente que Dios nos provee todo, porque todo lo que tenemos, si comemos un plato de comida, hasta el último arroz, es porque Dios nos lo quiso dar. Hasta el arroz más chiquito del plato es la misericordia de Dios. Pero cuando en el Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, se refiere a la Eucaristía. Qué bueno es poder comulgar todos los días, eso es un regalo muy grande. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, les estaba diciendo que la Eucaristía es cristificarnos, abrir el corazón de Dios porque entramos a una forma diferente de vivir. Y cuando entramos a esa unión con Dios, podemos anunciarlo a los demás. ¿Sí? Ahí es cuando yo me convierto en el instrumento eucarístico. ¿Qué pasa? Dios nos ha dado a nosotros ese regalo de la Eucaristía, pero la salvación y los dones de Dios son para todos. Entonces, muchas veces cuando yo comulgo con frecuencia una comunión, Dios puede estarle dando una gracia a una persona que vive en un pueblito de China donde no conocen a Dios, o a alguien en un sitio alejado, ¿sí? Entonces nosotros nos convertimos en vitrales de la luz de Dios. Pero un vitral, para que pueda reflectar la luz, tiene que ser transparente. ¿Sí? Entonces tenemos que estar limpiando el vitral, porque constantemente el vitral se mancha. Un vitral se mancha de barro cuando llueve, de estiércol de los animales, de las palomas, de muchas cosas. Y pues todo lo que pasa en la vida a nosotros nos afecta. Es muy difícil que no nos afecten las cosas por más que uno quiera, ¿no? Un mal pensamiento, eh, que alguien nos trate mal, muchas cosas nos afectan. Pero entonces nosotros tenemos que estar limpiando ese vidrio para que la luz pueda pasar por ahí. Y la idea de ser un instrumento para abrir el corazón de Dios, un instrumento eucarístico, la idea es salvar a otras personas, o sea, no puede tener el objetivo salvarme yo solo. Entonces, por eso es necesario ir cristificando nuestra sangre, ¿no? Mucho católico no es consciente de esta verdad. Por eso es que la mayoría de los católicos no hacen adoración eucarística. Eh, un católico pues debe ser eucarístico, ¿no? Tenemos que, como ya habíamos dicho, ser instrumentos eucarísticos y eso lo es y lo somos cuando entendemos este misterio, cuando Dios nos permite entender este misterio, ¿no? Entonces Dios nos invita a que tenemos que entrar en el amor. El amor es el corazón de Jesús. Para entrar al amor entramos por medio de la Eucaristía. ¿Y qué es entrar al amor? Es como todo lo que dice Corintios 13, ¿no? El que ama, pues es el que se olvida de sí mismo y el que empieza a perdonar, a obedecer a Dios, a ser humilde, ¿sí? La Eucaristía convierte nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, ¿sí? Y bueno, y nos ayuda a nosotros a tener perdón, compasión hacia los demás, a ver a los demás con misericordia, así ellos no me vean a mí así, porque el ser humano no necesita del amor humano. El ser humano necesita del amor de Dios. Entonces yo no puedo decir que es que me siento mal porque no me quieren, no, porque el amor de Dios siempre lo tenemos. El corazón de Dios está siempre abierto para nosotros. Es una fuente inagotable de gracia. Por eso le decía Jesús a la samaritana, el que tome de esta agua que yo le doy a dar, no tendrá sed nunca más. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos la comunión, nos vamos volviendo más de Dios.
y nuestra sangre se cristifica y así se compran almas. Podemos salvar muchas almas con el simple acto de comulgar. Podemos estar ayudando a una persona en un país lejano, en otra parte, a salvarse. Nos da la gracia de la humildad, que es esa fuerza para salir de nuestra propia naturaleza, para enterrar el hombre viejo, para enterrar el hombre preocupado, el hombre deprimido, el hombre que se siente solo, ¿sí? El hombre que está totalmente lleno de su egocentrismo y de su amor propio. Y hoy día es una sociedad muy egocéntrica, una sociedad que se ha olvidado mucho de los demás. Por ejemplo, ¿por qué hay tanto problema ahorita en nuestro país? Entonces, miren, yo no voy a hablar de política acá, porque yo sé que todos, y yo eso también le decía al padre una vez, las elecciones pasadas, por ejemplo, en la comunidad, yo supe de gente que iba a votar por todos los candidatos. Y miren, eso está bien, porque nosotros no somos una secta. Cada uno de nosotros tiene un criterio, una conciencia, y sabe por quién debe votar y por quién no debe votar, ¿sí? Y yo no le voy a decir a usted aquí quién es el candidato ni nada, no. Yo lo que quiero decir es que no estoy justificando toda la maldad que ha ocurrido con este paro, porque ha habido vandalismo y cosas malas, pero también tenemos que entender que vivimos en una sociedad injusta, en una sociedad donde no hay empatía por los demás. ¿Mm? La sociedad colombiana se ha degenerado mucho. El narcotráfico nos ha cambiado mucho el corazón, nos ha cambiado la mente, ¿sí? El narcotráfico nos ha hecho mucho daño porque nos ha creado esa conciencia del dinero fácil, ¿sí? Entonces, no tenemos nosotros que, para nosotros ayudar a Colombia, ¿cómo podemos salvar nosotros a Colombia? Volviéndonos instrumentos eucarísticos de Dios, siendo profetas de la misericordia, heraldos del amor. Esa es la manera en la que vamos a salvar a Colombia. No la vamos a salvar haciendo política, aunque eso no está mal, eso es importante, pero después no es para todos los católicos, es para los que están llamados a eso. Entonces no vamos a salvar a Colombia haciendo política, mandando un caudillo, con qué peligrosos son los caudillismos, ¿no? Eso de adorar figuras, de adorar personas y considerarlas la solución a todo, a todos nuestros problemas, ¿no? Eso no podemos tener como católicos. No podemos esperar que la solución nos venga de un candidato, ¿sí? La solución viene con la Eucaristía. Esa es la solución a todos los problemas del mundo. Decía el Padre Pío que el mundo podría vivir más fácil quitándole la luz del sol que quitando la Eucaristía, ¿sí? Por eso también es tan importante los sacerdotes, orar por las vocaciones. Entonces, si nosotros queremos salvar a Colombia de de esta miseria en la que estamos, en la que a un político no le importa robarse miles de millones, en las que hay tanta corrupción, y no me refiero, ojo, a la corrupción del político, porque es que uno la corrupción la ven todos, hasta en los niños. Uno ve que, por ejemplo, muchas veces la mamá le dice al niño, mi hijo, cólese, porque es que eso es ser vivo, ¿no? Vivimos en la cultura de la viveza, de la malicia, y somos todos tan vivos que nos volvemos tontos, ¿no? Como dice la palabra, eh, se creían tan sabios que se volvieron estúpidos. Eso nos ha pasado acá en Colombia con esa cultura horrible de la viveza, del que meta, se atraviese, entonces aquí todo el mundo es a mirar a ver cómo le mete el carro. Por eso es que también el tráfico es tan difícil. No solo porque hay pocas vías, sino porque yo casi nunca que salgo acá en Bogotá no veo un accidente, o sea, nunca salgo y que no haya ocurrido un accidente. ¿Y por qué son los accidentes? Porque a alguno se le quería atravesar al otro, a no dejarlo pasar, o porque alguien no quería dejar pasar al otro y se le atravesó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos llenos de nosotros mismos no le hemos abierto la puerta a Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se va a salvar Colombia? ¿Cómo se va a salvar la iglesia? En la medida que seamos soldados eucarísticos. ¿Sí? En la medida que yo diga, bueno, voy a misa de 6, entonces, y me demoro 10 minutos en ir a misa, pues no me voy a ir faltando 10 para las 6. Me voy a ir faltando 20 para hacer 10 minutos de adoración. O qué bueno si me fuera faltando media hora para hacer 20 minutos de adoración. ¿Mm? Créame, no hay nada mejor que usted pueda hacer que la adoración eucarística y la recepción de la Sagrada Eucaristía. ¿Sí? Esos dos
deben ser pues lo más importante para nosotros, dentro de el misterio de la Eucaristía. Entonces, cuando comulgo alimento otras almas, pero ojo porque tengo una responsabilidad. Cuando puedo comulgar y no comulgo, también le estoy negando a otros gracias. Entonces tenemos que ver la Eucaristía no tanto como algo de Dios y yo, sino algo de Dios y nosotros. Cuando somos instrumentos eucarísticos, nos volvemos fieles, nos volvemos no salvadores, sino instrumentos de Dios para la salvación de otras personas. Y miren, todos somos importantes para Dios, somos supremamente importantes. Y cada uno de nosotros tiene un papel en la salvación, ¿no? Hablaba eso el otro día, un amigo me preguntaba eso, que por qué es tanto con el aborto y eso. Porque Satanás le conviene que no nazca gente, porque la segunda venida de Jesús tiene un número determinado de personas. Cuando ese número se llene, se va a completar la economía de la salvación y va a ser la segunda venida. Entonces, con el aborto, con las uniones homosexuales, con todas estas cosas, lo que quiere el demonio es que no haya niños, que no haya personas, para que no se salven y no haya segunda venida, o por lo menos pronto. Él la intenta retrasar un poco, pero entonces nosotros podemos hacerla, construir el reino de Dios, siendo soldados eucarísticos. Entonces cada uno de nosotros es una piedra viva del templo de Dios si acepta este misterio que yo le estoy proponiendo hoy. ¿Mm? Entonces, a la medida que ustedes acepten esto que estoy diciendo yo, nos vamos a volver células vivas del cuerpo de Cristo y vamos a permitir que esa sangre de Cristo cubra este mundo. Y no podemos caer en ese pensamiento mediocre de que una golondrina no hace verano. Claro, una golondrina sí hace verano si es una golondrina que camina con Dios. Miren, yo les digo algo muy bonito de los católicos que me enseñaron a mí los católicos de Indonesia en una jornada mundial de la juventud. Le preguntaban a unos, porque Indonesia es un país musulmán y allá a los católicos los tratan muy mal, los persiguen, los insultan, no tienen los mismos derechos, a veces hasta los matan, les queman las iglesias, salen a misa y no saben si van a volver vivos a la casa. Nosotros no sabemos lo que es eso, ¿no? De qué es lo que es ir a misa y uno no ir y no saber si va a volver vivo. Y entonces ellos les preguntaban que qué se sentía ser una minoría en un país musulmán. Y uno de ellos le dijo, no, es que nosotros no somos minoría, porque uno con Dios es mayoría. O sea, si estoy yo solo con Dios y toda la humanidad está en mi contra, yo soy mayoría. ¿Mm? Entonces nosotros somos mayoría, no somos minoría. ¿Sí? Entonces tenemos que entender eso. Yo con Dios soy mayoría. Y bueno, entonces a la medida que nuestra sangre se va cristificando, como ya les decía, mediante el misterio de la Eucaristía, esa sangre sirve para comprar almas. Y yo tengo que dejarme moldear. Y entonces voy saliendo de mi orgullo, de mi autosuficiencia, de mi vanagloria, de mi egoísmo, ¿sí? Y cuando yo voy apartando de mi corazón el egoísmo, la sensibilidad, la susceptibilidad, ¿no? Me voy volviendo más hijo de Dios. La clave es recordar lo que ya les decía. Eh, es recordar que el tiempo mejor invertido es el que pasamos en la Eucaristía, ¿no? Entonces, si queremos tener que Colombia tenga más bendiciones, si queremos que haya vocaciones, si queremos que nuestra familia se salve, nuestro país, tenemos que ser instrumentos eucarísticos del Padre Celestial. Tenemos que, mediante la Eucaristía, utilizarla como la llave que abre el corazón de Jesús al mundo y de esa manera nos convertimos en profetas de la misericordia, en heraldos del amor. No sé si ustedes, bueno, yo hice un curso hace muchos años, perdón que les hable de esto, yo hice un curso hace muchos años de biotecnología en donde me enseñaban cosas pues de gastronomía en la Universidad Agraria. Y un experto en comida de varios países me decía como el colombiano es el que tiene el paladar más suave, es uno de los países donde comemos la comida más suavecita.
Usted se va a cualquier otro país y eso la comida es súper condimentada, por ejemplo, la comida de la India, de China. Por ejemplo, cuando yo tengo un familiar que una vez fue a China y decía que él no pudo salir de McDonald's porque la comida era supremamente fuerte. Entonces, nosotros como colombianos, nuestra comida es muy suave. Entonces nos gusta, por ejemplo, mucho la arepa, el arroz. ¿Y por qué? Porque ¿qué pasa si usted prepara, por ejemplo, un guiso de una carne bien rica, con cebolla, tomate y eso, y se la echa encima a la arepa? ¿Qué pasa con esa arepa? Va a saber delicioso. ¿Y por qué va a saber delicioso? Porque, digámoslo así, la arepa no tiene sabor. Entonces la arepa se une al sabor de la carne y queda deliciosa. Lo mismo el arroz es por excelencia en todos los corrientazos de Colombia. Se come arroz. ¿Por qué? Porque el arroz no sabe a nada, entonces cuando yo lo mezclo con las otras cosas, me sabe rico. Pero ¿qué pasa si cuando el arroz, por ejemplo, cuando uno come arroz con coco en la costa o cuando uno le echa muchas cosas al arroz, pues ya no es tan combinable, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de ser insípido para el mundo, porque tengo esas dos opciones, ¿no? O me vuelvo una arepita y puede estar unida a la carne y la sangre de Cristo para darle sabor al mundo, o me vuelvo yo un pan lleno de sabor para la mesa de Satanás. Entonces, ¿cómo me vuelvo yo? Tengo que no tener sabor, digámoslo así. Suena confuso, pero es así. ¿Y qué es no tener sabor? Cuando yo logro renunciar a mí mismo, a mi vanagloria, a mis deseos, a mis apegos a este mundo carnal, materialista, ¿no? Entonces, así es cuando yo logro comenzar a caminar con Dios, a vivir una vida en Dios, ¿no? Y también por eso es que estamos tan resentidos, tan frustrados, tan llenos de duda, con depresión, porque estamos llenos de nosotros mismos y llevamos una vida egocéntrica. Entonces, para terminar, simplemente les quiero decir la conclusión que ya dijimos, ¿no? Somos nosotros mayoría. No se trata de hacer muchas cosas, sino de hacerlas bien. Se trata de ser heraldos del amor, profetas de la misericordia, asumiendo el misterio eucarístico en la vida de nosotros, sacándole el tiempo oiga, es que yo me pongo a pensar uno le dice, por ejemplo, a una persona que 4 horas de adoración eucarística a la semana y les parece mucho, o sí, y les parece mucho por ejemplo, uno en una noche se ve 4 horas de televisión fácilmente. Entonces esa es la prueba de que estamos llenos de nosotros mismos. Entonces la conclusión es esa. ¿Cómo somos profetas? Cuando anunciamos. ¿Qué anunciamos? A Dios. ¿Cómo anunciamos a Dios? Conociendo a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Cuando aceptamos el misterio de la Eucaristía en nuestra vida. Y para terminar ya les dejo esta frase de Monseñor Tijamertot. Él decía, como sea tu misa, así será tu fe. Como sea tu fe, así será tu moral. Y como sea tu moral, así será tu vida. Y como sea tu vida, así será el destino que tendrás pues al final de esta vida. Entonces pues les agradezco mucho por escucharme. Les agradezco mucho por haber estado acá y pues no sé si alguno tenga un comentario o un aporte final. Sí, Janecita, cuéntanos. Y luego Eh, sigue Nancy, primero Jané y luego Nancy. Dinos. a ver, mi Francisco, pues, cuando tú decías que hay, o sea, hay personas que piensan que ahorita hay mucha más maldad que antes, que no sé qué, yo pienso que no. Yo también creo lo mismo, que es igual, porque lo que pasa es que ahorita sabemos más cosas por los medios de comunicación. Anteriormente, pues como no había tanto medio de informarse uno, por donde informarse, pues no se veía tanto. Pero si nos ponemos a mirar cosas crueles, como por ejemplo el Día de los Niños Inocentes, de los Santos Inocentes, toda esa matazón de niños, cuando estaban persiguiendo a nuestro Señor, a nuestro niño Jesús. Entonces, eso me parece también que sería algo, es terrible, ¿no? Si lo escucháramos en este momento que pasó eso, que donde llegara a pasar eso, no sé si me entiende. Sí, claro, siempre lo hubo y de hecho, por ejemplo, en el Imperio Romano ya había aborto. Tenían Por eso, lugares donde la gente iba y mataba a los bebés recién nacidos y los iban y los ponían ahí. claro, y Sí, también eso, la maldad siempre ha existido, sí, eso sí es sí, verdad. y con respecto también al lesbianismo y todo eso también desde mucho antes, sino que no se daba a conocer, pero ahora sí por los medios, pues uno se entera siempre ya de todo. Sí, claro, eso es Por eso así. se ve más,
más sí. Eso es lo que quería como, Ah, como vale, gracias. Nancy, ¿quieres aportar entonces algo? Nancy, creo que tienes que prender el micrófono. Ay, sí, perdón, perdón. Sí, buenas noches para todos, Francisco, buenas noches. Buenas noches. Es, sí, es verdad que la maldad ha existido siempre, eso es verdad, pero que estamos en tiempos difíciles también es una verdad. Y Sí, eso es una verdad. lo que mi hermanito nos compartía ahorita sobre la Santa, o sea, sobre la Santa Eucaristía, ¿cierto? En realidad, nosotros como católicos, cuando llegamos a descubrir que son los viáticos que necesitamos para peregrinar en esta tierra, ¿cierto? Es como pero son viáticos que también necesitamos para el cielo, ¿sí? Claro que pues al cielo vamos por misericordia, pero dice que aquel que está acostumbrado, digamos, a comer lentejas, no va a poder soportar en su cuerpo, en su boca, perdón, comer, digamos, mariscos, ¿cierto? Lo mismo nos pasa en lo espiritual, porque si estar en una eternidad es una adoración total, obviamente al no haber estado en la tierra en una adoración, no vamos a resistir ese momento, ¿cierto? De, de, de que, ¿cómo lo explico? Sí, claro, ese momento en De en el que paso. se nos abre el mundo Ajá. espiritual, el tránsito al mundo espiritual. Eso, exactamente. Ujú. Entonces, en verdad siento que esta enseñanza para mí es gracia del cielo. Para mí es un regalo de esos que necesitaba, por más que yo soy amante de la Santa Eucaristía, pero esto más que una enseñanza, para mí es una revelación divina que en verdad confirma muchas cosas para mí. De pronto porque a veces uno dice, bueno, ¿será que yo me he vuelto un fanático? Porque pues listo, hay momentos en que uno ve gente enferma, física, psicológica, moral, y uno dice, pues es que hay una solución y la solución es el corazón de mi Jesús en la Santa Eucaristía. Entonces, en verdad, Francisco, muchísimas gracias por ser dócil al Santo Espíritu, porque en realidad esta enseñanza para mí fue una revelación del cielo. Sí, la verdad para mí también, porque pues ustedes la recibieron acá, pero pues yo la recibí cuando investigué, entonces pues todos la recibimos realmente, ¿no? Es lo que yo les dije ahorita no es que yo ya lo supiera, yo lo aprendí también, sí. Mm, Entonces pues no sé si alguien más quiere agregar algo o decir algo. Entonces pues nada, invitarlos de todo corazón. ¿Sí? Cuéntanos. Bueno, ¿ibas a decir algo más, Janesita? Aló, sí, Francisquito, que no, pues yo quería agradecerte primeramente agradecerle a Dios por también la oportunidad que me da de poder alimentarme hoy con este mensaje que tú nos acabas de dar. Y no, pues de verdad que lo que hablábamos hoy, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, donde vemos como un espíritu de muerte, que es lo que hay, y que nosotros estemos todavía vivos, pues es por la misericordia de Dios, ¿no? Y pues que Así. no debemos tener miedo a morirnos, pues porque cualquier cosa nos vamos a morir, ¿no? A lo que sí tenemos que Sí, tener así es. miedo es, y pedirle a Dios es que si nos morimos, que de lo que sea, que nos muramos, como te decía hoy, amando a Dios profundamente y adorándolo por medio de la Eucaristía y en adoración y sirviendo, ¿no? De pronto no, como decía la Madre Teresa, si quieres servir, ve y sirve a tus familiares, por ahí empezamos, ¿no? Empezando por la misma familia, Sí, señora. por los que tenemos más cerquita y ahí los que el Señor le vaya poniendo. Entonces, como que lo más importante que debemos tener es eso, no darnos miedo de que nos vayamos a morir, pero sí que nos moramos más bien amándolo con todo el corazón y sirviendo. Es lo único importante. Así es, el espíritu de servicio. Sí, los que puedan que vean la película Todo o Nada, de la historia de la hermana Clary Crockett, esa está en YouTube, pueden buscarla así, Todo o Nada. Muy Ay, bonita. Ella fue una hermanita que murió en un terremoto hace poco en Ecuador, una hermana irlandesa, y a ella le preguntaron eso, que si tenía miedo a la muerte, y ella dijo que no,
¿cómo voy a tener miedo de reunirme con quien he amado toda la vida? Entonces, qué bonito poder decir eso. Y como decía Nancy, ¿no? No es que Dios sea malo y rechace y las personas se vayan al infierno porque Dios los condenó, sino que porque sencillamente cuando el que ha comido toda su vida lentejas y come otra cosa después, pues no la resiste, ¿no? Entonces, pues Dios quiere que nos quiere fortalecidos en esta vida para nacer vivos al mundo espiritual, porque es Claro, como cuando nos morimos es un segundo nacimiento. y no, Entonces, somos embarazados, estamos como embarazados de un alma. Entonces, ese bebé, ¿cómo van a ser? Depende de lo que le demos en este momento. y no sé si a ustedes también les pasa, pero no sé, yo creo que sí, que después de que ya conocemos el amor de Dios y aunque a veces cometemos pecados y nos alejamos, uno piensa y uno dice, Dios mío, es que uno ya no es lo mismo, o sea, uno ya sin Dios no es lo mismo, ya no, o sea, ya es tan diferente la vida de uno que uno, Sí, así es. y yo me imagino de verdad las personas y cuando nos han hablado, por ejemplo, del infierno, que la tortura más grande es no poder, que los que no pueden disfrutar del amor de Dios es que es lo que más tortura a las personas, a las almas, porque no tienen el amor de Dios, algo así. Entonces, Sí, así imagínate, es. yo creo que eso lo vivimos desde acá. A mí me ha pasado, ¿no? Que de pronto, uy, Dios mío, cuando le he fallado al Señor, digo, Dios mío, o sea, ya mi vida sin ti, pues no es igual. Y uno se pone a pensar eso, ¿no? Terrible. Si eso es nomás en un momento que uno siente así, ¿cómo será en la eternidad? De ser Sí, así horrible, es. Así es. horrible. Que Entonces, Dios nos pues la ampare. idea es poder ser amigos de Dios en esta vida para seguirlo haciendo en el cielo. Y la Eso. forma más fácil y más rápida para ser los amigos de Dios es viviendo el misterio de la Eucaristía. ¿Cómo Ujú. lo vivimos? Pues siendo dóciles al Espíritu, abandonándonos en Dios, yendo al Santísimo a adorar a Jesús, recibiéndolo en la Santa Misa, que es el culmen de la vida cristiana. Entonces, cuando hacemos eso, nos convertimos en profetas porque anunciamos a Dios, ¿sí? Y de la misericordia, porque anunciamos ese amor de Dios a las personas que lo necesitan. Y esa es la invitación a todos hoy, ser profetas de la misericordia, personas que anuncian ese amor de Dios a todos los demás. Bueno, ¿alguien más? Sí, Nancy. Qué pena, Francisco, una pregunta. ¿Usted va a colgar esta prédica? Lo que pasa es Sí, yo la que voy a esta colocar enseñanza, sí, porque la llegué colocaré en mi tarde. canal. Ah, no, no se preocupen los que llegaron tarde. Yo la voy a compartir a partir de ahora, las voy a compartir en el grupo también, en el de WhatsApp de formación. Y pero sí me Entonces, gustaría seguir su canal, porfa. Qué pena. es Gracias. Angelorum X, así. Ángel en latín, Angelorum X. Hello. Ahí está, ahí yo tengo mis podcasts, mis predicaciones, las predicaciones que he dado acá en el grupo en estos años, y también mis podcasts que son Ángel, unos programas donde pues analizo documentos de la iglesia y eso, con otras personas, que tenemos como un Angeloru, círculo de estudio. Angelorum Angeloru, X, sí. Angeloru. Listo, gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias, ¿no? Y yo voy a compartir esto en diferido, pues para que quien guste pueda volver a acceder a eso, pues que a esta predicación. Entonces, pues nos unimos. Dime. También lo podría compartir con personas pues, que no sean de la comunidad, con Claro, amigos. porque está colgado en YouTube. De hecho, yo tengo un promedio más o menos esto lo van a ver más o menos unas 100 personas. Entonces, también a esas personas, pues un saludo y gracias. Gracias por escucharnos. Gracias a ti, Francisco. Dios te bendiga. Bueno, amén, Jesús. Entonces, pues ahora nos vamos a unir en oración. Entonces, yo voy a hacer esta oración y todos la van repitiendo mentalmente, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Hijo de Dios, amor de los amores, ahora si me quieres decir, ¿qué más podría haber hecho por ti que no lo haya hecho? ¿No te bastó por nacer por nosotros en Belén y soportar tanta pobreza y debilidad? ¿No te bastó derramar tu sangre a fuerza de tortura y morir en medio de los más terribles dolores? En la cruz, llegaste hasta el extremo del amor, ocultarte bajo las especies de pan y vino y hacerte nuestro alimento. Con razón nos vuelves a repetir las palabras del profeta. ¿Qué más podría hacer en vuestro favor que no haya hecho ya? Qué gran remordimiento para nosotros en la eternidad si en esta vida no te hemos demostrado amor en pago de tantos favores. Señor, te lo suplicamos, que no muramos sin haberte demostrado nuestro amor y nuestra gratitud. Perdona nuestra frialdad pasada y haz que ya no se repita más. Haz que el sagrario de la Eucaristía
sea para nosotros como la colmena de las abejas, como la droguería para el enfermo, el nido para las aves, el refugio para los perseguidos, el rebaño bien guardado para las ovejas. Aquí en la Eucaristía sí que eres Emanuel, que significa Dios con nosotros. Que no se pueda repetir más entre estos tus amigos la antigua frase, el amor no es amado. Oh María, Madre de Dios, ruega a Jesús por nosotros para que seamos santos. Tú que has logrado transformar tantos pecadores en verdaderos santos, renueva este milagro con cada uno de nosotros. Amén. Y para cerrar, digo esta frase de Amén. Santa Margarita. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y no recibe sino de ellos indiferencia, menosprecio y olvido. Que el Señor nos permita amarlo por todos los que no le aman. Muchas gracias por haberme escuchado, mis hermanos queridos. Dios les bendiga. A ti, Francisco, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muy bello es todo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Andrés, un saludo también para ti, para tu esposa y todos allá. Gracias, Gracias. Chao. Bueno, estamos hablando y Dios los bendiga. Un saludo y hasta la próxima. Listo, Francisco, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Gracias Mil a gracias. todos. Dios los bendiga grandemente.